Hola muchachos, ¿cómo están? Continuamos con la clase sobre las poesías del Renacimiento. Vamos a hablar y continuar sobre las características de la poesía satírica y lo que es el lenguaje figurado. La poesía satírica es la creación de un autor en la que busca reflejar su desacuerdo o crítica ante determinada realidad con mostrar de forma irónica alguna tema en específico ridiculizando a alguien o a algo. Se define como una composición literaria en la que el poeta busca expresar en verso o en prosa sus sentimientos y emociones de manera burlesca y humorística. Para lograr su objetivo de censurar o ridiculizar la satírica, usa recursos estilísticos como imágenes, ya sean visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas, y figuras literarias como antítesis, paralelismo, hipérbole, execración, epíteto, deprecación, comparación, metáfora, entre otras. Características de la poesía satírica. La satírica emplea la crítica, la burla y la mofa. También se destaca porque ridiculizan los efectos tanto todas las personas como de la sociedad. Pone de manifiesto la ironía, el sarcasmo, la farsa y la caricatura entre sus versos. Generalmente tiene rima y su tono es burlesco. Utiliza recursos como comparaciones, situaciones ilógicas o palabras con doble sentido. Bueno, vamos a hablar de un ejemplo de un poema satírico llamado A una nariz, escrito por Francisco de Quevedo. Vamos a leerlo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Ahí como pueden ver, cómo el autor de este poema se está burlando de la nariz de un hombre. Está utilizando muchas palabras y figuras literarias para exagerar y para darle belleza a lo que es el poema. Continuamos. El lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Existe un modo de hablar que nos permite expresarnos de manera diferente de lo habitual. Podemos hacerlo por medio de recursos que nos ofrece el lenguaje poético, conocido como figuras retóricas, y el lenguaje que surge de su uso se llama lenguaje figurado. Aquí voy a presentarles un video de lo que son las figuras retóricas o literarias y vamos a verlo ahora. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz.
Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeto. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeto con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas,
pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Otros recursos del lenguaje que nos ayudan a exteriorizar nuestras sensaciones o pensamientos son las imágenes sensoriales. Estas son frases o descripciones que estimulan y apelan a alguno de nuestros 5 sentidos: la vista, el olfato, el tacto, la audición o el gusto.